algún juicio, ¿no? Es decir, usar palabras como magnífico, como agradable, llamativo, son palabras que implican cierta valoración de aquello a lo que se está expresando. Entonces, aunque sea un poquito implícito en algunos contextos, si alcanzan a encontrar estos elementos valorativos, estos elementos que nos hablan de algo que yo podría considerar, de una serie de características, de adjetivos calificativos también de pronto, puede ser un referente. No digo que con eso van a encontrar en definitiva la respuesta correcta. Obviamente hay que analizar y tratar de ver otros aspectos u otras características, pero en concreto, si les cuesta encontrar de pronto los aspectos implícitos, pues la sugerencia sería eso, ¿no? Busquen palabras que puedan identificar como aquellas que expresan opiniones o juicios de valor, ¿no? Les digo, magnífico, espectacular, diferente, ¿no? Fue un show diferente. Eso ya implica cierta valoración, ¿no? Cierto aspecto de que tengo una consideración sobre aquello, ¿no? De lo que estoy hablando, ¿vale? Bueno, entonces vamos a terminar de plantear las características de la adecuación. Aquí ya estábamos mencionando los propósitos más básicos de los distintos tipos de textos que nos pueden también ayudar a encontrar una respuesta cuando es necesario. Y el otro elemento que nos permite identificar la adecuación en los textos es el registro, ¿no? Recuerden que este es como de los más básicos. No se dejen llevar tampoco, perdón, por la cuestión del registro. em, Porque a veces algunos de ustedes eligen respuestas únicamente como de, tiene un lenguaje formal o tiene un lenguaje informal, ¿no? Entonces, sobre eso de pronto van eligiendo cosas y está bien en general, o sea, en realidad la mayoría de las ocasiones será una forma certera de llegar a una respuesta, pero a veces pasa que no, ¿no? A veces pasa que todas las opciones de respuesta pueden presentar el tipo de lenguaje adecuado. A lo mejor todas presentan un lenguaje formal o todas presentan un lenguaje culto, ¿no? Y cuando se da esa situación, ya no saben cómo diferenciar. Entonces, no recuerden, no se enfoquen más bien en recordar únicamente el ensayo debe tener este tipo de lenguaje y la noticia este tipo de lenguaje, ¿no? También piensen en las otras características, ¿no? Ok, sí, la noticia debe tener un lenguaje que sea cercano a la mayoría de los lectores, pero también sé que busca informar, que tiene como propósito eso y lo acabamos de mencionar. También sé que suele presentar datos específicos como el lugar del suceso, el suceso concreto, la fecha del suceso, ¿no? Este tipo de aspectos. Entonces, piensen, no olviden las otras características y no pretendan únicamente encontrar respuestas a partir del lenguaje utilizado, ¿no? Sí es importante, claro que sí, pero no, en ocasiones no es lo único en lo que deben pensar o tener en consideración para llegar a una respuesta, ¿vale? Entonces, esa era como la otra cuestión. Pero claro, pues hay que buscar que el texto tenga un registro apropiado. Lo que es una realidad es que la mayoría de los textos van a aparecer en la mayoría porque suelen ser textos que se producen en contextos justo académicos o en un periódico que debe implicar cierta formalidad y tal, ¿no? Entonces, ojo ahí con estos aspectos, ¿no? Puede haber tipos de lenguaje diferente, claro. Si me dicen que es una revista científica, pues mi registro corresponde a cierto uso de palabras, ¿no? Como un vocabulario más técnico, por ejemplo, o más especializado. Este tipo de cuestiones resultan relevantes. Bueno, voy a borrar esto y ¿tenemos alguna pregunta entonces con respecto a las propiedades de los textos que mencionamos? Cohesión, coherencia, adecuación, ¿las tenemos claras? Ok, bueno, mayormente, o sea, digo, si empezamos con la siguiente diapositiva, pues no nos va a dar tiempo, obviamente, de terminar de hablar de las características completas de ni siquiera del primero, de los discursos narrativos. Pero ya para finalizar, pues nada más vamos a recordar entonces que existen distintos tipos de discurso, ¿no? Estos distintos tipos de discurso lo que permiten es justo identificar el propósito, ¿no? Entonces, por eso estábamos hablando ahorita de este elemento de los propósitos para que lo podamos relacionar directamente con claridad con lo que vamos a estar abordando a partir del día jueves, ¿no? Entonces, nada más atentos a que, pues, las formas de expresión, como decíamos, el vocabulario específico nos permiten identificar el discurso predominante en el texto, ¿no? Que viene estrechamente ligado
con el propósito comunicativo, con el qué se quiere lograr con este texto y que se nos dice desde la pregunta, ¿no? Desde la pregunta se nos plantea tal cuestión de manera concreta, ¿vale? Entonces, bueno, chicos, yo creo que lo vamos a dejar aquí en esta ocasión. Nos sobraron por ahí unos 5 minutitos, pero les digo, no tiene caso que empecemos a hablar de lo narrativo y demás porque no vamos a terminarlo ahorita, ¿vale? ¿Tenemos algún comentario o algo que quieran plantear antes de finalizar por el día de hoy? Entonces les recuerdo que les dejo los ejercicios que hicimos de puntuación hoy y de acentuación y de grafías en los días previos, junto con las diapositivas, de todos modos, y que el miércoles y jueves nos conectamos para nuestras clases en la noche, ¿vale? Y continuar con el tema. Bueno, que tengan buen resto.